Hola chicos, buen día. El día de hoy, miércoles, vamos a trabajar con esta materia que teníamos un poco olvidada la primera semana, pero esta semana, nuestra segunda semana de trabajo, la vamos a retomar. ¿Qué vamos a ver en este video? Bueno, vamos a retomar algunas actividades que trabajamos en el cuaderno, ¿ok? Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guananí, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. Una vez que ya miramos este video, que ya nos recordó un poco de este proceso en la llegada de los españoles, tanto en el continente americano, vamos a recordar poquito qué pasó específicamente en nuestra entidad. Bueno, recuerda que una vez que llegaron los españoles a nuestra entidad, se empezó a crear esta mezcla que se llama mestizaje, es decir, en la que un soldado español se casa con una persona indígena y donde se empiezan a crear esta mezcla. Recuerda también la importancia de las misiones, que era evangelizar a todos los indígenas, y también que el propósito que tenían los españoles es que en nuestra entidad crearan una nueva España, que los indígenas dejaran de lado sus costumbres y que se apegaran a las costumbres, ideologías y creencias de los españoles, ¿ok? Recuerda que todo esto pasó, poco a poco los indígenas fueron adaptándose a la nueva forma de vida que los soldados les empezaron a inculcar y que también de alguna manera, recuerda lo que venía en la lectura, pues los utilizaban pues de sirvientes porque ellos se encargaban que si la construcción de una iglesia, que si la reparación de algo. Entonces, tomando en cuenta ahí, vamos a comenzar con la primera actividad que debes de tener en tu cuaderno. Bueno, vamos a ver ahorita, una vez que llegaron ya los españoles a mi entidad y que claro, pasaron años y años, hasta nos vamos a remontar hasta el año
en el que se llevó a cabo el movimiento de la independencia. Vamos a retomar poquito aquí. En el centro del país, específicamente en los estados centrales, ocurrió un movimiento muy importante. Es el movimiento de independencia. Este movimiento de independencia tuvo como único fin deshacerse de alguna manera, desapegarse de los españoles. Pero todo ese movimiento se dio específicamente en el centro del país. Aquí en Baja California, se dio a conocer un año después de la noticia. O sea, ¿te imaginas? Un año después de ese gran suceso fue que se dio a conocer hasta en Baja California. Imagínate ahora, cualquier cosa que pase en cualquier momento del mundo, lo conocemos así en segundo. Pero en esa época, claro que no, tuvo que pasar un año para conocer. Vamos a ver qué cambios tuvo nuestra entidad después de este movimiento de independencia. Vamos a iniciar con estas oraciones, ¿ok? Yo sé que tú las tienes apuntadas. Vamos. Esas personas buscaban que los indígenas aprendieran otra forma de vida, con nuevas costumbres y valores familiares. Recuerda que los soldados querían a toda costa a que los indígenas se adoptaran las costumbres de España. Y aunque todavía se estaba dando el movimiento de independencia, en muchos estados todavía existían las personas españolas, específicamente los soldados, queriendo inculcar todavía estas creencias de los españoles, ¿ok? Número 2. Las mujeres de los soldados enseñaron a las indígenas estas labores. Bueno, siguiendo con la finalidad de que los indígenas adaptaran las costumbres, los soldados, de alguna manera, los que estaban casados, tenían como obligación traer a sus esposas aquí a este nuevo territorio con el único fin de enseñar labores nuevas a las indígenas. ¿Qué labores fueron? Bueno, fue labores de costura, de bordado, y en ocasiones también les enseñaban a leer. Por eso en ocasiones cuando retomábamos un poco este tema, se puede ver de dos vertientes, que en ocasiones los españoles sí miraban a los indígenas como personas indefensas y las utilizaban, pero imagínate, también enseñaron a leer. Entonces, vamos a poner una balanza, tanto pros y contras de este proceso de los españoles en nuestro continente. Número 3. Veían a los indígenas como personas indefensas que requerían cuidado. Bueno, los dominicos, si tú recuerdas, son estas misiones formadas con el único fin de evangelizar. Por la parte de los dominicos, ellos miraban a los indígenas como unas personas indefensas, pero no solo eran así. Entonces los indígenas la miraban de esa manera porque pensaban que no tenían la capacidad suficiente de subsistir sin que alguien los guiara en las actividades cotidianas. ¿Ok? Número 4. ¿Para qué actividades capacitaron los soldados a los indígenas? Bueno, una vez que se dio este movimiento, en nuestra entidad empezaron a llegarse rancheros, se empezaron a crear rancherías y esas personas, los soldados, empezaron a capacitar a los indígenas para que se adaptaran a esta nueva forma de vida junto con las rancherías. Por lo tanto, los soldados capacitaron a los indígenas a ser vaqueros y pastores. Aquí los soldados se dieron cuenta de que los indígenas no tomaban mucho en cuenta lo que les rodeaba, es decir, no miraban la tierra como la oportunidad de cosechar o no miraban los animales como la oportunidad de crear ganado y también de beneficiarse de su carne. Pero a la llegada de los soldados, esto fue lo que les empezaron a enseñar a los indígenas, es decir, sacar provecho de todos los recursos que tenían a su alrededor. Vamos, número 5. La secularización se conoce como, mientras en nuestro país estaba todo este movimiento de independencia, se empezaron a hacer una separación. ¿Qué pasó? Bueno, pues las misiones, es decir, los misioneros, tanto los dominicos y los otros que existían, empezaron a hacer una separación. Ahora se empezaron a entregar los misioneros a los párrocos y los indígenas dejaron de estar bajo su tutela. Si recuerdas bien, los misioneros eran quienes decían las actividades que debían realizar los indígenas. Hasta este momento, durante el movimiento de la independencia, se estableció la secularización. Por lo tanto, los indígenas ya no estaban a cargo de las órdenes de las misiones, ¿ok? Se separaron. Muy bien, vamos con la siguiente actividad. Ahora vamos a ver el tema, el acontecer en mi entidad en los siglos XIX y a principios del siglo XX. Muy bien, una vez que ya pasó el movimiento de independencia, pasaron años y años y años, y en nuestro país, tanto en nuestra entidad, se empezaron a crear nuevas formas de gobierno, ¿ok?
y vamos a ver qué cambios radicales tuvo específicamente en nuestro estado. Una de ellas es la siguiente. En el año 1849, el territorio de Baja California quedó dividido de la siguiente manera. Una vez que ya pasó todo este movimiento de independencia, en nuestro estado empezaron a cambiar territorios. ¿Y cómo quedó dividido? Quedó dividido de la siguiente manera. Quedó dividido en dos partidos, uno llamado del norte y otro llamado del sur, ¿ok? Recuerda que apenas nuestra entidad, tanto como el país, está buscando alguna forma de gobierno para tener un nuevo andar ya independiente de los españoles, ¿ok? Número 2. ¿Qué es lo que establecía en la Constitución mexicana en 1824? ¿Y qué fue lo que provocó a los habitantes de Texas? Fíjate bien, como México se encontraba buscando una nueva identidad independiente de alguna manera de los españoles, creó su nueva constitución. Entonces, una vez que creó, él estableció lo siguiente, México, que la constitución iba a impedir a toda costa tener esclavos y vender tierras. Pero fíjate qué pasó en el estado de Texas, que hoy tú conoces, ellos querían tener a su poder esclavos y vender tierras. Entonces, como México no permitió que se tuvieran esclavos, se empezó a hacer esta separación. Déjame decirte una cosa, Texas antes pertenecía a nuestro país. Entonces, por tener esta lucha de poderes y de territorio, México desgraciadamente perdió esta parte que corresponde a Texas. Por eso hoy en la actualidad, Texas corresponde al país de Estados Unidos. Número 3. ¿Cuál es el tratado que le puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México? Bueno, como te vengo mencionando, buscando su nueva independencia, tanto México como país, como Baja California como estado, siempre hay países que quisieron gobernarnos. ¿Cuál es uno de ellos? Estados Unidos. Entonces, se suscitaron diferentes guerras en diferentes periodos de tiempo. Por lo tanto, México se cansó y llegaron a un acuerdo junto con Estados Unidos, en el cual decidieron que ninguno de los dos va a querer robarle tierras al otro, es decir, territorio. Ese tratado se conoce como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, es decir, en este tratado que tú estás escuchando, se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y México que ya no iba a haber alguna invasión ni de México a Estados Unidos, ni de Estados Unidos a México. ¿Ok? Número 4. Nombre del exmilitar que llegó en barco al sur de la península de Baja California y le invadió con el fin de separarla de México. Fíjate, estamos hablando del tratado, pero no todas las personas estuvieron de acuerdo con ello. Por lo tanto, un exmilitar decidió, ¿qué crees?, apoderarse de toda la península de Baja California. ¿Y cómo lo hizo? Llegó en barco. ¿Quieres saber quién fue? Y quiso separar nuestro estado de México. Fue el exmilitar William Walker. Él tenía la misión, tenía su idea de llegar a la península de Baja California y separarla. De hecho, sí lo logró y él se nombró presidente. Pero gracias a los habitantes en ese tiempo, se decidió buscar una independencia. Es decir, no dejaron que William Walker quisiera gobernar este estado porque ya pertenecía a México. Por lo tanto, un ranchero organizó toda una nueva resistencia para que la península volviera a ser de México. ¿Y cómo se llamó ese ranchero? Ese ranchero se llamó Antonio María Melendres. Fíjate todo el acontecer de México. Yo sé que es un poco complicado de entender, pero fíjate, una vez que se separaron de los españoles, México busca su independencia, tanto país como el estado de Baja California. Pero en el proceso de independencia, pues llegan ciertas personas queriéndose adueñar de las tierras, pero México, como puedes darte cuenta, no creas que se quedó de manos cruzadas, no. México puso resistencia. ¿Por qué? Porque recuerda que ya habían hecho un acuerdo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero no todas las personas lo respetaron. Bueno, hasta aquí vamos a parar con la parte de la historia de las actividades que trabajamos en el cuaderno, ¿ok? Revise que estén bien hechas, si no, no pasa nada, lo borras y lo corriges. Recuerda que es importante que tengas tus apuntes completos, que respetes el uso de mayúsculas, que utilices tu mejor letra, ¿ok? Bueno, desde mi parte es todo y nos vamos a ver muy prontito en otro siguiente video. Bye. Bye.